Muy buenas, bienvenidos a vuestro canal de producción musical. Hoy vamos con un reto, y un reto bastante chulo, porque es conseguir hacer un máster profesional con los plugins que integra Cubase. ¿Eso será posible? ¿O quizá no? ¿O quizá sí? ¿O quizá no? ¿O quizá sí? Pues vamos a verlo. En realidad yo no suelo utilizar estos plugins de Cubase porque antiguamente no eran muy potentes y actualmente han sido un poco mejores, pero claro, yo ya estaba acostumbrado a utilizar otros plugins de terceros, entonces pues no he utilizado estos plugins, pero no porque no sean buenos, sino porque realmente pues no estoy acostumbrado a ellos. Pero puede ser que a partir de hoy los use muchísimo. Muchísimo. Pues bueno, vamos a ver si os gusta porque este vídeo en realidad lo hago porque me lo habéis pedido vosotros. Vosotros me lo habéis pedido, me habéis dicho, ostras, molaría con los plugins gratuitos o con los plugins que integra Cubase. Pues bueno, vamos a ver si os gusta. Voy a haceros una propuesta. Si llegamos a 4.000 vistas en una semana, 4.000 visualizaciones en una semana, que eso para mi canal es muchísimo, pues haré esta misma canción y en vez del mastering, pues haré el tema entero. Y lo vais a poder descargar para que vosotros podáis seguir trasteando con todos los plugins que he utilizado. Incluso puede ser toda la mezcla con los plugins de Cubase o con plugins de terceros. Eso molaría que me lo dejaseis en comentarios. Porque no sé si muchos de vosotros no trabajáis con Cubase y pues esto lo veis como un poco una castaña. Porque decís, hostia, si yo no tengo esos plugins, ¿cómo voy a aprender muchísimo? Bueno, en realidad podéis aprender muchísimo porque estos procesos lo vais a poder hacer con vuestro DAW seguramente. Seguramente tenéis un compresor multibanda, tenéis un ecualizador, seguramente todas estas cosas necesarias las tenéis. Así que podéis aprender muchísimo igualmente. Pues bueno, ¿os parece interesante? Vamos con la intro y empezamos. Hola, soy Feraslanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre todas estas cosas de la masterización. ¡Qué barbaridad! ¡Dentro intro! ¿Has visto qué intro? ¡Qué guapísima! Ahora ya he quitado el cartelito ese que quedaba un poco chusquerillo ya, así que ahora pues vamos creciendo mucho mejor, mucho mejor. Pues bueno, como siempre os digo, me ayudáis muchísimo si me dais un like, si comentáis, si os suscribís, que no estás suscrito. ¿Cómo que no estás suscrito? Suscríbete, así no te pierdes nada y ayudas a que este canal vaya creciendo, así que os agradezco mucho la interacción, muchísimo. En la descripción del vídeo voy a dejar un link para que podáis descargar este proyecto y podáis vosotros seguir trasteando con este máster. Son cosas valiosísimas, que están muy guays y que os ofrezco con muchísimo cariño. Pues bueno, vamos al ordenador, que ahí lo vamos a ver todo mucho mejor y nada, seguimos ahí. ¡Vamos allá! Vale, ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer es escuchar la referencia. En este caso la referencia es el mismo tema, es el máster original. Entonces lo que hemos tenido que hacer es intentar conseguir un resultado similar. No lo he intentado copiar, aunque sí que me he guiado mucho en él, pero sí que he intentado conseguir un resultado profesional con los plugins de Cubase. Vale, y ahora escuchamos el mío. Como vemos no suenan exactamente igual, pero nuestro máster está perfectamente a la altura y lo hemos hecho solo con los plugins de Cubase, así que realmente son muy útiles. Vamos a ir viendo toda la cadena de plugins que he utilizado y vamos a ver cómo funciona cada uno de estos plugins, porque eso es importante a la hora de utilizarlos, obviamente. Como veis aquí simplemente tenemos la mezcla guía, que la tengo enviada a otro máster, que no tiene ningún plugin puesto, bueno, tiene aquí uno pero está desactivado, y luego tenemos la mezcla para masterizar, que es esta de aquí, y la tenemos enviada a nuestro máster, donde tengo insertado toda la cadena de plugins. Después tengo aquí otras dos pistas que simplemente nos van a servir para analizar. Como voy a utilizar plugins que no suelo utilizar, pues está bien analizar y ver realmente qué es lo que me están haciendo, cómo funcionan. Esto me ayuda a entender perfectamente qué es lo que está pasando. Yo de oído me puedo guiar y me puedo fiar más o menos, pero ya os digo que con este tipo de herramientas aún vamos a saber mejor qué es lo que está ocurriendo. Vale, pues vamos a ver el primer proceso que he utilizado y ha sido esta emulación de cinta de Cubase, que está bastante guay, está bastante interesante, y vamos a ver un poco su funcionamiento. Tenemos por aquí un saturador que nos va a dar esa saturación de cinta que puede interesarnos, y luego además tenemos aquí unos parámetros que vamos a poder controlar. ¿Y qué es lo que vamos a poder controlar con esto? Pues vamos a poder controlar dónde está afectando esta saturación. Esto no afecta directamente sobre nuestro audio, sino sobre cómo afecta el saturador. Es decir, ahora mismo está puesto un rango más o menos desde 400 Hz hasta 4K, pues solo vamos a saturar, solo vamos a generar armónicos, solo vamos a comprimir las frecuencias que están dentro de este rango. Entonces, ¿esto puede significar que no va a generarme más armónicos por encima de 4K? No.
Esto no es así. Los armónicos se suelen generar al alza, con lo cual si a 4K estoy generando armónicos, se van a generar esos armónicos posteriormente al recorte que he generado aquí. De todas formas, para que lo entendamos bien, lo vamos a ver ahora perfectamente con los análisis. Luego tenemos aquí un High Self que nos va a dar un extra de brillo o nos va a recortar ese brillo, y con esto lo vamos a controlar desde aquí. Y luego simplemente salida, y bueno, esto simplemente nos sirve para monitorizar qué es lo que estamos haciendo, y poco más. Pocos más parámetros tiene este plugin. Vamos a ver si realmente todo lo que os he dicho es así. Vamos a ver cómo afecta a nivel de ecualización, qué es lo que estamos haciendo con nuestro máster, qué es lo que estamos ecualizando con este plugin, y sería esto de aquí. Como veis, en general tiene un booster de casi 2 dB, en las frecuencias altas sí que llega a 2 dB, y por aquí abajo pues casi llega a 2 dB. Aquí tenemos un pequeño valle, muy poquito, hemos hecho un poquito de recorte, pero nada. Y luego aquí un poquito más. En las frecuencias aproximadamente entre 3 y 4000 hercios tenemos ahí un valle, un recorte de frecuencias que en este caso he visto que venía bastante bien. Vamos a abrir el plugin para que veáis cómo está funcionando realmente. Y efectivamente, si le damos aquí, ¿veis? Ganamos brillo, ganamos aire. Y si restamos, pues estamos restando ese aire. Vamos a dejarlo donde estaba. Y este parámetro de aquí, su actuación no la vamos a poder ver con este plugin, con lo cual tenemos que hacer otro tipo de análisis. Cerramos aquí y lo vamos a mover aquí, donde vamos a ver cómo se generan los armónicos. Pues vamos a ver simplemente de activar el plugin si nos está generando cierto color, ciertos armónicos. Quitamos la saturación y como vemos nos está generando aquí ya unos armónicos, con lo cual nos está generando cierta saturación, cierto color. Vamos a dejarlo como estaba. Y como os comentaba antes, aquí tenemos un rango de actuación. Por ejemplo, ahora mismo estamos generando los armónicos de un tono puro a 1K, a 1000 hercios, y nos está generando estos armónicos extras. Entonces, si nosotros le decimos en el rango de actuación que no trabaje por encima de 1K, pues no nos va a generar estos armónicos. Eso es en teoría. Vamos a ver si es verdad. Bajamos aquí. Y efectivamente, pues sigue teniendo ahí un poquito. Supongo que será porque tendrá una campana más amplia. Entonces si bajamos un poquito más, y veis, ahora estaría dejando de generarnos armónicos porque estamos fuera de su rango. Vamos a dejarlo en 4K como estaba. Y este es el color que estamos generando. ¿Por qué he generado esta saturación y no más? Porque ya el propio audio, la voz por ejemplo, tiene distorsión, y más lo he visto que era demasiado. Así que lo hemos dejado ahí, que notabas un poquito la saturación, un poco de color, está guay. ¿Y por qué he puesto este rango? ¿Por qué de 400 Hz a 4K? Porque por encima me generaba un poco de crispeo y no es lo que busco. Entonces, lo que quería simplemente era dar ese calor, esa sensación analógica, y dentro de ese rango me funcionaba mucho mejor. Vamos a dejarlo en su sitio. Y ahora vamos con el siguiente proceso. ¿Qué es lo que he utilizado posteriormente a esta emulación de cinta? Pues he utilizado un ecualizador. En este caso el ecualizador de Cubase, el Frequency, que es muy potente. Tenemos la opción de Mid-Side, podemos trabajar tanto las cosas que están en medio como las que están en estéreo. ¿Qué es lo que detecta como Side? Pues todas las discrepancias que hay entre L y R. Entonces toda esta información es la que sería el Side. Y la que está en Mid sería la que es exactamente igual en la L que en la R, con lo cual eso está en el centro. Cuando estamos ecualizando un tema para máster, tenemos que fijarnos muy bien en el género que estamos masterizando. Es decir, si estamos haciendo electrónica, podemos vernos con unas situaciones que no nos vamos a ver seguramente si estamos trabajando con un tema que es de metal, de rock o otros estilos. Entonces en este caso me he fijado que muchos de los bajos, al ser sintéticos, están paneados y están en estéreo. Si nosotros recortamos mucho el side en las frecuencias bajas, nos vamos a estar cargando ese bajo que está creado para sonar en estéreo. Ahí no vamos a quitarle demasiado peso porque si no nos lo vamos a cargar, pero aún así sí que está bien hacer cierta limpieza. En este caso he limpiado hasta aquí más o menos, que he visto que era donde empezaba a comerse demasiado sonido. Aún lo vamos a controlar un poquito más posteriormente. Luego en el mid también he hecho un recorte muy poquito, también al ser un tema electrónica también tenemos mucho peso de frecuencias muy graves por aquí, entonces he visto que me sobraban un poco y las he recortado. Ya veis que estamos hablando de subfrecuencias, pero aún así son legibles. Posteriormente aquí también he trabajado el mid-side y ha sido un pequeño de enfatizamiento en 200 Hz. Normalmente en 200 Hz en mastering, también dependiendo del estilo, solemos quitar un poquito porque suele haber un poquito de pelota, pero en este caso no me pasaba. La caja, por ejemplo, no tiene mucho peso en 200 Hz porque es ampliada y el sample pues ya debe estar muy recortado. También estamos hablando de que la voz es una voz femenina, quizá le faltaba un poquito de cuerpo, pues le he dado un pelín, pero ya ves, estamos hablando de muy poquito. Posteriormente, un poquito por encima, tenemos aquí un pequeño recorte sobre 400 Hz, pero muy poquito. También es verdad que aquí estamos viendo todo muy pequeño y no he conseguido ver esto más ampliado. Seguramente se puede hacer, pero bueno, tampoco he perdido mucho tiempo en eso porque como aquí vemos los dBs que estamos trabajando, pues tampoco necesitaba verlo. Luego tenemos aquí una opción dinámica que lo que nos va a estar haciendo es recortando los ISEOs
siseos porque he visto que se nos pasaban un poquito las S en comparación con el máster original, y estos siseos los he controlado con un modo dinámico que cuando pasa de cierto umbral nos recorta. Entonces normalmente cuando llegan las S, cuando llegan las sibilantes, nos está recortando un poquito esas frecuencias para evitar esos siseos que no queremos. También tenemos un pequeño recorte en las frecuencias más altas, por lo que os digo, quería que sonara un poquito más redondo, y luego posteriormente también hemos enfatizado agudos por otro lado, así que vamos compensando entre unos y otros, y así es como se ha quedado esta ecualización. Toda la ecualización que he hecho la he puesto en modo lineal, fase lineal, que significa que por mucho que alteremos aquí las frecuencias no nos va a estar alterando nuestra fase, va a ser mucho más respetuoso. En este punto de aquí que he controlado las S, al ser un modo dinámico no nos deja tener activado a la vez el modo del interface, pero bueno, en este caso al trabajar de forma dinámica no nos está afectando en la fase. Vamos a analizar el plugin, a ver a nivel de ecualización qué es lo que está haciendo este plugin. Lo vamos a poner aquí y como vemos esta es la ecualización que he hecho. He recortado un poquito por aquí arriba, tenemos aquí un pequeño recorte muy poquito, por aquí otro pequeño, por aquí un pequeño enfatizamiento que os he dicho sobre 200 Hz, con lo cual lo que hemos visto en el ecualizador es exactamente lo que hemos hecho. Vamos con el siguiente proceso y el siguiente proceso es compresión. Vale, pues ahora vamos con el siguiente proceso y es la compresión. En este caso estamos comprimiendo muy poquito. El compresor no sería el ideal, yo utilizaría a lo mejor uno más clásico. También nos vale y funciona bastante bien. Como veis estamos trabajando con un ratio de 2:1, pero luego además estamos trabajando con una compresión en paralelo, con lo cual la compresión que estamos generando no nos está chafando totalmente nuestra señal, con lo que está funcionando solo un 30% esta compresión. Entonces podemos ser aquí un poquito más exagerados sin ningún problema. Y vamos a ver realmente qué es lo que estamos restando porque es muy poquito. Como veis, habrá algún momento que lleguemos a 2 dB, es muy poquito lo que estamos restando y además estamos trabajando en paralelo, con lo cual estamos comprimiendo realmente poquito. Vamos con el siguiente proceso y este proceso es un compresor multibanda. Y aquí vamos a poder controlar la compresión de cada una de las bandas de forma independiente. Normalmente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, los graves no se comprimen igual que los agudos, es decir, para los graves, al ser una señal más amplia, ser una señal más básica, tenemos que comprimir, por ejemplo, un ataque un poquito más lento, y en las frecuencias más agudas podemos trabajar con un ataque un poquito más rápido. Este tipo de cosas son importantes a tener en cuenta. Luego, además de comprimir, también podemos utilizar este tipo de herramientas como ecualizador, porque podemos controlar esto en 4 bandas en las que vamos a poder bajar el volumen y vamos a poder subir o bajar y controlar perfectamente esa ecualización que nos faltaría a lo mejor por controlar. En este caso veis aquí que he restado un poquito de frecuencias, pero tenemos una sorpresa. Primero vamos a ver qué estamos restando y cuánto estamos comprimiendo. Vamos a verlo, vamos a poner un poquito. Como veis, seguimos con la misma dinámica. Hemos comprimido un poco con el compresor, ahora comprimimos con el compresor multibanda también un poquito más, y con esos poquitos vamos limando esas puntas y luego vamos a poder conseguir mucho mejor el sonido sin tener que limitar tanto. Y como vemos, estamos comprimiendo muy poquito. Estamos comprimiendo como máximo dB y medio, las frecuencias medias y en las agudas, las medias altas y en las altas. Sí que hemos hecho cierta ecualización. Hemos sumado un poquito, 0,7 dB en las frecuencias graves. En el caso de las frecuencias medio graves hemos sumado 0,5, en las frecuencias medio altas 0,7 y en las frecuencias altas 1 dB y medio. Entonces, por lo que estamos viendo aquí, diríamos, vale, la ecualización que hemos generado es, hemos comprimido ciertas frecuencias y hemos bajado el volumen en las frecuencias altas. Vale, eso es en teoría. Como veis, qué sorpresa. Las frecuencias altas, pese a haber bajado el volumen, tenemos más volumen y más presencia en las frecuencias altas. ¿Por qué? Pues esto viene debido a la propia compresión. Como veis, tenemos aquí frecuencias enfatizadas. Y si desactivamos el plugin, está totalmente plano, con lo cual hemos ecualizado bastante con el compresor pese a haber restado volumen. Así que nos es súper útil hacer este tipo de análisis, porque a ojo, normalmente cuando estamos restando algo, nuestro cerebro nos está diciendo, está restando volumen. Y si no es algo muy exagerado, no notamos tanto esa diferencia. Pero en este caso, lo estamos viendo claramente que ha habido un enfatizamiento de volumen pese a nosotros haber recortado. Seguimos con el siguiente plugin en nuestra cadena de mastering y ahora hemos trabajado el espacio. ¿Cómo funciona este plugin? Pues muy sencillo. En 100% estaría centrado totalmente como tenemos nuestra mezcla sin tocar, y todo lo que sumemos posterior a 100%, 120%, 150%, todo eso será de más amplitud. Y todo lo que restemos lo que hará es cerrarnos ese espectro y nos lo hará un poco más mono. En el caso de la frecuencia grave he cerrado un poquito más, vamos a ver cómo suena.
las frecuencias medio graves no he tocado nada. Voy a dejarlo activo y voy a bajar el volumen del máster para que lo veamos todo el tiempo. Como vemos, pues aquí lo he dejado al 100%, aquí lo he dado un 2%, que es irrisorio, porque sí que hay momentos en los que llegamos a menos, llegamos a restar. Pero esto suele ser bastante común porque estamos utilizando sintes que muchas veces están totalmente abiertos, están totalmente pasados fuera de fase, y esto tampoco tiene por qué llegar a ser un problema muy grande porque estos instrumentos son ambientales, nos está generando espacio en el estéreo y tampoco tiene tantísimo problema. Y aquí tenemos un 24% de las frecuencias más altas porque aquí sí que me daba un poquito más de margen para abrir un poquito el estéreo. Como veis, los cambios son bastante sutiles, con lo cual, claro está que es muy importante que la mezcla esté bien hecha. Si la mezcla tiene muchas carencias y nos toca hacer muchas cosas en el máster, ahí el problema no está en el máster, está en la mezcla. Así que lo mejor es ir a la mezcla y dejarlo todo mucho mejor terminado. Vamos ahora con el último proceso, que no es el último, pero prácticamente sería el último proceso porque el que tengo aquí realmente como último no nos está haciendo nada a nivel de sonido. Entonces vamos con el último proceso, que sería un limitador. He utilizado este limitador, tengo varios limitadores, luego también tengo posteriormente otro limitador, pero con este último limitador lo que he hecho ha sido llevar el volumen hasta el nivel. Este me deja limitar, es decir, me va a dejar poner un punto en el que no va a llegar a pasar de ahí, y con este he compensado el volumen. ¿Lo podría haber hecho directamente con este solo? Sí, podía haberlo hecho con este, pero al final me ha gustado cómo trabajaba este y se ha quedado así. Vamos a escuchar y vamos a ver realmente cuánto estamos limitando. Como veis, estamos llegando casi a menos 6 dB máximo de limitación, y no en todos los momentos, en momentos muy puntuales. Entonces, bueno, pues nuestro trabajo está bien hecho porque hemos llegado al volumen que queríamos llegar sin tener que limitar tanto gracias a la compresión multibanda, gracias a la compresión que hemos puesto previamente a la multibanda, y lo que hemos hecho con esto ha sido determinar un umbral en el que de ahí no va a pasar, en el que a partir de ahí va a limitar. Y posteriormente a este he compensado esos 9 dB. Veis, aquí el umbral lo hemos puesto a menos 9,3 decibelios y aquí lo hemos subido 9,1, con lo cual nos hemos quedado a menos 0,2, que sería más o menos parecido a lo que tendríamos aquí. Si esto fuese a otro tipo de plataformas tendría que tener el true peak un poco más abajo, pero bueno, en este caso, como lo estamos guiando con esta referencia y esta referencia está llegando casi a 0 dB, pues hemos trabajado en este punto. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya sido de interés. Ya sabéis, podéis suscribiros, bueno, ya lo he dicho antes, así que no lo vuelvo a repetir, que no quiero ser un pesado. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!